Pues suponiendo que efectivamente, Alexis, en las próximas horas se dé a conocer un anuncio en Estados Unidos en torno a la aplicación de aranceles a nuestras exportaciones, ¿cómo podría reaccionar la economía ante un anuncio de este tipo, Alexis? Pues mira, a pesar de que, como bien mencionas, es algo inminente, ¿no? Por Ujú. los anuncios que tenemos recientemente, pues hay poca información, sobre Sí. todo porque hay dos maneras en que pudieran imponerse estos aranceles. Una es generalizados, ¿no? Ujú. Pensando en el 25% este del que se había hablado desde la campaña del presidente Trump. Sí. Y la otra es que fueran aranceles focalizados, es decir, Ujú. aranceles en ciertos sectores, a ciertos bienes, etcétera, ¿no? Si es un arancel generalizado de 25%, que lo dudo porque sería un impacto mucho mayor para la economía norteamericana, Sí. pues lo que veríamos es una mezcla de tres cosas, Rogelio. Una es una depreciación del tipo de cambio, Sí. ¿sí? Que no olvidemos que desde que ganó Trump ya se ha venido depreciando el tipo de Claro. cambio, ¿sí? Entonces, una sería una depreciación del tipo de cambio. La otra es que los exportadores mexicanos se comen cierto margen, ¿sí? Ujú. Y la otra es que el importador americano también cierto margen. De modo que yo creo que el impacto sobre la inflación en Estados Unidos sería poco, ¿sí? Claro. Porque creo que ese es el supuesto del que parte Trump a la hora de imponer esto. Ahora, 25% suena mucho, pero entre estas tres variables yo creo que se puede absorber sin grandes sobresaltos para la economía mexicana, ¿sí? Ahora, eso es en caso de que sea un arancel generalizado. Si son aranceles focalizados, Ujú. lo más probable es que los americanos identificaran cuáles son aquellos sectores, digamos, pensando un poco del lado de Estados Unidos, Sí. cuáles son aquellos sectores, aquellos bienes, pues en que menos mal les va. Y en cuáles sería en donde una parte le ajusta el tipo de cambio y la otra es donde el exportador mexicano se puede comer ese margen. Hay muchos sectores que pueden ser así, ¿no? Uno de ellos obviamente es de productos básicos, Ujú. otros productos son de manufacturas, entonces sabremos, pero te podría decir que hasta que no sepamos en cuál de estos dos caminos, aranceles generalizados o aranceles focalizados, pues es poca la información que tenemos para tratar de entender el impacto. Creo que precisamente por eso el tipo de cambio, tú lo mencionabas al inicio, pues no se ha depreciado tanto, no se ha depreciado Ujú. de manera importante, ¿no? Sí. Anda alrededor de los 20.70, lo cual pues no parece ser un escenario catastrófico, por lo menos hasta el momento. Claro. Y también como parte de las secuelas de esta eventual aplicación de aranceles, Alexis, se ha hablado mucho sobre la actividad económica en México. Ya vemos pues datos muy puntuales de desaceleración. El dato del PIB al cuarto trimestre pues no fue bueno, lamentablemente. ¿Ahí qué podríamos esperar, Alexis? Pues mira, evidentemente esto no ayuda, ¿no? Como bien mencionabas, ayer se anunció que el PIB en el cuarto trimestre del año pasado, pues se contrajo 0.6% respecto al trimestre anterior Ujú. y un crecimiento de solamente 0.6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto quiere decir que la economía mexicana se está frenando. No olvidemos, por ejemplo, que hay pocos datos todavía, a pesar de que estamos a finales de enero, hay pocos datos incluso del cierre de 2024, Sí. pero tuvimos una caída fuerte en los trabajadores afiliados al IMSS, explicable sobre todo por la parte de construcción, pero tenemos un año bastante difícil de crecimiento, Rogelio. Entonces, obviamente esto abre la posibilidad, ¿sí?, de que las exportaciones se frenen, a Ujú. menos que hubiera una depreciación más que proporcional del tipo de cambio, Sí. lo cual quiera que aunque entraran en vigor los aranceles, pues las exportaciones mexicanas no perdieran, sino que incluso ganaran un poco de competitividad en Estados Unidos, pero creo que ese no es el escenario principal. Yo creo que esto sí le resta obviamente al crecimiento, Claro. ¿no? ¿Y en qué medida todos estos elementos, Alexis, mueve el plan económico de el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Sobre todo si pensamos pues en ese compromiso de ajustar el déficit fiscal como uno de los, digamos que, escollos más fuertes que tiene en estos momentos la presidenta. Pues se ve más difícil.
¿no? Ahora, también ya estaba difícil incluso desde antes de esto, ¿no? Sí, No olvidemos es que cierto. el pronóstico oficial de crecimiento para este año es 2,5%, ¿no? Ujú. Los analistas están esperando algo mucho menor, 1,2%, y eso antes de que se conociera el dato de ayer del PIB del cuarto trimestre, que como decía hace un momento ya refleja una desaceleración de la economía. Entonces yo veo difícil que se logre hacer ese ajuste fiscal. Creo que es una buena señal que el gobierno lo trate de hacer. Creo yo que hay algunas partes que no van a crecer mucho, sobre todo los ingresos tributarios. Por ahí se habla de un crecimiento en los ingresos por gasolina, ¿no? Lo Sí. cual pues implicará subir el precio de la gasolina, cosa a la cual se han resistido las administraciones. Y por otro lado, la parte creíble del recorte de gasto, pues obviamente no está en el gasto corriente, el gasto de nómina, el gasto de Ujú. subsidios, de pensiones, sino que haya de veras un recorte fuerte en la inversión pública por la conclusión. Pero obviamente todo esto sí dificulta más por el menor crecimiento el cumplimiento de los objetivos fiscales, pero pues habrá que ver qué soluciones hay, ¿no? Obviamente hay cosas que pueden ayudar al presupuesto, un tema que yo este contexto, una mejor asignación de sus recursos para invertir. Yo creo que sería lo mejor, porque además no olvidemos que con todo este cierre, Ujú. digamos, o con esta estrechez que tienen las condiciones de finanzas públicas, pues tampoco da para mucho en términos eh, de un impulso fiscal, ¿no? Claro, tendrían que buscarse, digamos que los mecanismos de colaboración con el sector privado para, pues, de alguna manera alentar la demanda interna a partir, pues, de proyectos de inversión y así de alguna manera, pues, hacer frente quizá a un golpe en las exportaciones. Pues así es, sí, sí, y de hecho, pues este choque en las exportaciones podría verse incluso compensado, aún en presencia de aranceles, Ujú. si hubiera reglas más claras que nos permitiría algo que hasta ahora pues no ha sucedido, o por lo menos no ha sucedido en el, digamos, hasta ahora, que es aprovechar el nearshoring, ¿no? Este Claro, efecto de la relocalización, el cual incluso con aranceles podría atraer empresas, podría sustituir importaciones de China, sí. que obviamente pues, sería lo que le gustaría ver a Estados Unidos y con lo cual quizá relajara un poquito su política comercial, ¿no? Por supuesto. Pues estaremos atentos. En los comentarios, el análisis que haces es muy puntual a partir pues de los escenarios que tenemos hasta el momento a partir de la información disponible y queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, Alexis Milo, director general de la consultora Miranda Teleeconomics. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Rogelio, gracias por la invitación, un gusto como siempre. Gracias, Ángel. Y bueno, pues antes de ir a nuestra primera pausa, comentar que el presidente de los Estados Unidos confirmó que este sábado se hará el anuncio de los aranceles de 25% para México.